Ciertamente no podemos hacer más que darle gracias a Dios, porque estamos estudiando siempre Mateo, hablando sobre el cumplimiento de la ley y los profetas. Con esa cita tan hermosa de Jesús, recuerda que estamos en el estudio del Sermón del Monte. Un mensaje que habla al corazón, un mensaje donde Jesús predica de una manera tal que todos los espectadores que estaban ahí eran impactados, porque decía verdades que estaban ahí, pero nunca nadie las había pronunciado de esa manera. Nunca, jamás se había explicado de una forma tan clara la verdad de Dios. Ciertamente, uno de los mensajes más reconocidos de Jesús, uno de los mensajes también que en Mateo es uno de los más extensos y que nos permite aprender. Lección a lección hemos ido estudiando las bienaventuranzas, hemos pasado hablando un poco de lo que es la luz, lo que es la batalla, luz, oscuridad, hemos hablado de la luz y de las obras, y hoy estamos hablando de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas, porque Él lo expresó en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplirlo. Qué palabra más poderosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un Jesús que estaba declarando que Él era el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los profetas. ¿Qué implicaciones tenía para sus oyentes? ¿Qué implicaciones tenía para toda esa multitud que estaba ahí expectante de lo que este maestro estaba enseñando? Porque Jesús no estaba aboliendo lo que estaba establecido por Moisés. Y esto era muy importante para el judaísmo. En aquel entonces, todo el oyente que tenía Jesús eran judíos prácticamente. Y aquellos hombres, aquellas mujeres, toda aquella multitud estaba muy expectante porque cuando él venía y confrontaba a los religiosos de su época, parecía que él venía a abolir el sistema establecido. Y ciertamente sí estaba en contra del sistema religioso establecido, pero no en contra de los designios divinos, porque ciertamente el Señor estaba ahí para cumplir. Y hoy vamos a aprender, vamos a estudiar cómo hay que darle el verdadero significado a las declaraciones de Jesús. Vamos a ver cómo la continuidad de lo que es el Antiguo Testamento se deja ver en Cristo Jesús, se deja cumplir en Cristo Jesús, como la labor durante siglos de los profetas, distintas personas, distintos hombres, pero que estaban ahí para dar la continuidad, para dar la explicación, para dar la enseñanza en distintos tiempos, apuntando hacia un futuro en el cual era la consumación de los tiempos, la máxima misericordia, la máxima manifestación de gracia y amor divino. Y es lo que Jesús está explicando. Él ha venido a cumplir. Porque primeramente, y el primer punto que quiero que consideremos es cómo Jesús está cumpliendo la ley moral. Es decir, si lo quieren pensar en la Torá, el Antiguo Testamento, y más específico, podemos verlo desde los 10 mandamientos. ¿Por qué decimos que Jesús lo está cumpliendo? Porque había la necesidad de que se cumpliese, que hubiese una persona que pudiese cumplir. Y es que esta ley moral de los 10 mandamientos, a algunos les es bien fácil hablar de la parte que es de hecho, la parte de lo que se ve, en la parte donde exponemos temas como no tendrás dioses ajenos delante de ti, la parte donde exponemos que dice no robarás. Pero cuando lleguemos a la parte que dice que no se ve, que es la parte de no codiciarás, ciertamente ningún ser humano puede pasar aquella parte que no es apariencia, sino que es lo que hay dentro del corazón, porque en el no codiciarás se resume el hecho de que el Señor ve lo que hay dentro del ser humano, los deseos del corazón. Ahora, Gálatas 3:24, recordemos cómo lo expone Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido el que nos cuidó, el que nos enseñó, el que nos ministró de pequeños. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, habla de la ley como un tutor, como un guía. Es decir, en el Antiguo Testamento era una sombra de mejores promesas, de un mejor pacto. La ley, los 10 mandamientos, nos han mostrado, nos han evidenciado
que no hay ningún ser humano que cumpla a perfección la ley moral de Dios, por decirlo así, resumida en los 10 mandamientos. Pero esa comprensión nos lleva a entender nuestra necesidad de alguien que, aparte de predicarnos como el ejemplo, como es Jesús, sea alguien que ha podido satisfacer los requisitos divinos. Ahora, Romanos 3:20, hablando primero al apóstol, a la iglesia de Gálatas, luego tomando esta cita donde le habla a la iglesia de Roma, nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entendámoslo. Al ver los 10 mandamientos, al ser justos, haciendo un estudio en nosotros mismos, en nuestro interior, un razonamiento equitativo y justo, podemos decir, no hay ningún ser humano que no haya caído en alguno de los mandamientos, pero podemos ver que en Cristo tenemos la esperanza porque Él nos modeló, porque Él lo cumplió, Él hizo la voluntad de Dios. Y es más, elevó el estándar de la ley, porque sacó a relucir aquellas cosas que son internas. Porque nosotros, fíjate bien, tenemos mucho a juzgar según la apariencia. Si tú ves a una persona en la calle que tú ves que va saliendo, lo van dejando en libertad, quizás del penal, tú te apartas un poco. Pero si tú ves a una persona que va de saco y corbata, te inspira cierta confianza, hasta un poco de envidia, porque lo ves bien trajeado. Aunque uno hubiese sido puesto ahí injustamente y el otro sea un estafador. Pero nosotros vemos la apariencia. Ahora, Jesús elevó el estándar de la ley porque llevó a la persona a comprender que Dios no estaba interesado en apariencias como los religiosos en esta época pueden estarlo. Porque dice en Mateo 5, 21 al 22, hablando sobre el asesinato, dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, hablando de uno de los mandamientos. Y dice, y cualquiera que matare, dijo Jesús, será culpable del juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y es dura esta palabra en Mateo 5, del 21 al 22, porque nos hace ver que incluso la ira, que en el momento produce el deseo de hacer algo contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, contra nuestro familiar, aquel que conocemos, esa ira ya es pecado. Y no hay diferencia entre el que asesina, en el que viene y desea asesinar, pero se lo guarda, se retiene por los estándares morales, las leyes de la sociedad, pero en su corazón lo desea. Si pudiera y supiera que hay libertad y no hay ningún problema, lo hiciera. Ahora, para Dios es tanto pecador el que lo hizo como el que lo deseó, porque no lo hace por las restricciones y el temor al castigo. Entonces, el estándar se elevó, porque el estándar hoy te dice, es tan culpable de un crimen el que lo desea hacer y no lo hace por el miedo al castigo como el que lo ejecuta. Ante los ojos de Dios ambos son pecados y no hay ningún pecado más pequeño o más grande. Ahora, comprender eso nos lleva a entender que es la misericordia de Dios la que nos tiene acá. Porque todavía en Mateo 5, 27 al 28, reforzando el punto, hablando Jesús sobre el adulterio, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Qué tremenda esta palabra, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué tremendo, porque nos eleva el estándar, es decir, no se trata solo de la apariencia, se trata de lo que los demás no pueden ver, se trata de lo que nadie ve, y en eso, lo que nadie ve, mi amado hermano, tú que me escuchas, debes comprender y entender que no hay ser humano que pueda decir que cumple la ley moral de Dios en los 10 mandamientos, porque todos cometemos errores. Romanos 13:10, el apóstol Pablo le explica maravillosamente, porque dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Jesús cumplió la ley amando perfectamente. Es decir, Él murió por los pecados de la humanidad, dándole una oportunidad a toda la humanidad. Él nos amó. Ahí está el cumplimiento de la ley. Él, como una persona que ama, no va a desear cometer adulterio, fallarle a la persona a la cual ama. No va a desear quitarle la vida a otra persona, porque hay un amor que es una barrera perfecta que nos permite comprender en base al amor que el prójimo es el prójimo y que le debemos aprecio, afecto y esa emoción poderosísima del amor, el amar. Permitió bloquear todos los malos deseos para nuestro prójimo. Así le permitió a Jesús, porque Él incluso dio su vida por nosotros, para darnos una oportunidad. Ahora, el Espíritu Santo es el que capacita para cumplir. Y te digo esto porque hay muchas personas hoy que incluso mandan a hacer grandes rótulos, estatuas, hablando de las buenas obras que hacen, hablando de lo dadivosos que son, hablando de los muchos millones que aportan como donaciones, como esto y como lo otro. Y no está mal, pero entendamos algo. El hecho que hagamos algo bien no cubre lo mal que hemos hecho. Tal vez a los ojos de la sociedad sí, pero ante los ojos de Dios el pecado está ahí. No se puede expiar por méritos humanos. Y por eso es que a veces muchas personas se sienten tristes porque piensan que no han hecho lo suficiente para que Dios los perdone. Piensan que no han hecho suficiente para que Dios los ame. Y qué grande error es ese, porque sabes, no podemos hacer algo nosotros como seres humanos para que Dios nos ame más. Si ya nos dio a su Hijo, es el perfecto amor. Ahora, pero el que nos capacita a nosotros para hacer buenas obras, obras que no sean para cubrir ese vacío, sino porque amor, obras por amor, obras que agraden y honren a Dios, el que nos capacita es el Espíritu Santo. Romanos, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, se los dice, porque lo que era imposible para la ley, fíjate bien, ¿y por qué era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley, oye bien, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te explico brevemente. Cristo dio su vida por cada individuo, dando un regalo, la oportunidad de salvación. El que toma ese regalo recibe la salvación de Dios, pero también el Espíritu Santo de Dios entra a morar con él, a su alma, a su corazón, y el Espíritu Santo está ahí. Y mientras no lo contristes, el Espíritu Santo es quien te ayuda y te capacita para hacer aquellas obras, no por el interés de cubrir un pecado, no por el interés de sentirte bien tú mismo, no por el interés de aparentar ante los demás, sino para hacer las cosas por un amor genuino a Dios y a tu prójimo. Y es que es allí que es la obra del Espíritu Santo, porque si no, la mayoría de nosotros se mueve cuando estamos lejos de Dios, se hace algo bueno, se mueve por interés personal o intereses ocultos, pero nunca en la justicia de Dios, porque el ser humano no puede actuar en la justicia de Dios, que es por el perfecto amor. Ahora, es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y es que todo esto, mi amado, venía profetizado. Los profetas, como por ejemplo Ezequiel, venía declarando de que el ser humano necesitaba una nueva naturaleza. Necesitaba una naturaleza distinta a la que tenía, porque le era imposible en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, cumplir la ley moral de Dios. ¿Cómo lo dice el profeta? Allá en Ezequiel, capítulo 36, de los versículos 26 al 27, el profeta lo dice en esa promesa del nuevo pacto. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hablando del Espíritu Santo, y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque así es nuestro corazón, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Y por qué es importante esto? Porque en nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas, no guardamos los preceptos de Dios, no guardamos la ley moral de Dios. ¿Por qué?
porque estamos viviendo en función de nuestros intereses, porque estamos nosotros sentados en el trono de nuestro corazón haciendo lo que mejor nos parece. Es hasta que le damos una oportunidad a Jesucristo que en ese momento podemos darle la oportunidad de estar en el trono y Él es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Ahora, quiero hablar de un segundo punto y es de Jesús como el cumplimiento de aquella ley ceremonial. Si tú lees el Antiguo Testamento, yo sé que sí, si tú has leído el Antiguo Testamento y has estudiado la palabra, vas a ver que antiguamente había al pueblo de Dios un conjunto de ceremonias, un conjunto de tradiciones, un conjunto de costumbres, un conjunto de ritualismo, un conjunto de normas. Sean estos sacrificios, sean fiestas, sean las actividades del sacerdote. Pero todo esto que el Señor enseñó al pueblo de Israel a guardar era porque estaba dándoles lo que ellos podían asimilar con el paso de los años y con el paso del tiempo, lo que ellos podrían asimilar y que apuntaba directamente a Cristo. El autor del libro de los Hebreos lo dice así en Hebreos 9, de 11 al 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, cada año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, aquel lugar que habían hecho, el altar en el templo que andaban, podía entrar al lugar santísimo y ahí ofrecer un sacrificio por sus pecados y los del pueblo. Y lo ofrecía cada año y ese sacrificio cubría los pecados. Pero el sacrificio que Jesús hizo es distinto porque de una vez, como es el sacrificio perfecto, de una vez y para siempre borra los pecados. No solamente los cubre, sino que los borra. Y es tal el hecho que el autor del libro de Hebreos, siempre en el Nuevo Testamento, nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, el sacrificio de los que los seres humanos llevaban podría cubrir los pecados, pero no quitarlos. Pero entonces, fíjate bien, era la provisión, los recursos que el hombre tenía. Y es que las religiones, y con todo el respeto del mundo lo digo, son el recurso que los seres humanos tenemos. La filosofía, las éticas, las normas, la moral, todo esto son los recursos que el individuo tiene, humanamente hablando. Pero, fíjate bien, cuando Dios envió su provisión, la consumación de los tiempos, y envió su provisión, el sacrificio, que habría de ser el sacrificio perfecto, el Espíritu Santo lo dio a conocer allá cuando Juan estaba bautizando. Dice que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el sacrificio perfecto. Y ya no hablamos que Jesús como una provisión que iba a cubrir, no, lo iba a quitar. Lo iba a quitar. Fíjate bien, por eso era el Cordero de Dios, porque no era de los hombres, ni por hombre, era lo que Dios proveía para darle una oportunidad a la humanidad. Fíjate, las fiestas de Israel se encontraron su significado en Cristo. Fíjate, en Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses en el capítulo 2, en los versículos 16 y 17 le dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hablando de los que guardaban todo eso. Y aquellos que los estaban juzgando a los nuevos creyentes, que muchos no eran judíos, sino que eran de personas alrededor del mundo, como tú y como yo, que nada que ver con una descendencia judía. Pero a esos nuevos creyentes, a los que lleva el Evangelio, muchos les estaban juzgando: ustedes no guardan esto, no guardan esto, no guardan el sábado, no guardan la fiesta solemne, no guardan la Pascua. Pero Él les dice: nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por todo lo cual, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo, es decir, la consolidación, el cumplimiento de estas cosas, es de Cristo. Y en 1 Corintios 7, el apóstol les dice a la iglesia en Corintio: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, hablando de la fiesta, una de las fiestas judías más importantes y solemnes, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, nosotros hemos recibido la bendición de que todo aquello haya cumplimiento. Imagínate el día del Pentecostés. Tú conoces esa parte de la palabra, cómo se describe en Hechos 2 del 1 al 4, que en esa fiesta solemne, la venida del Espíritu Santo se hizo manifiesta. En esa fiesta judía vino el verdadero inicio, lo que verdaderamente apuntaba el inicio de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los creyentes nacimos ahí cuando el Espíritu Santo vino para dar poder para testificar. Ahí nacimos aquellos que habríamos de tener el Espíritu Santo para testificar, y así va dando inicio, dando origen al libro de los Hechos. Y los Hechos son los hechos que prácticamente marcan el comienzo de la obra de Dios como iglesia aquí en la tierra. Fíjate, el sacerdocio, todo aquello que había sido del tiempo antiguo, cuando ofrecían los sacerdotes los sacrificios, incluso el sacerdocio levítico, que era una prefigura del sacerdocio de Cristo. Oye, Hebreos, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 7, los versículos 23 y 24, nos lo dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían permanecer. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que simple y sencillamente hubieron generaciones y generaciones y generaciones de ministros, de sacerdotes en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Todos ellos fallecían y dejaban de entrar una vez al año. Dejaban de ir a buscar la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Pero ¿qué pasa con Cristo? Él murió, resucitó, fue y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Él es inmutable, Él es eterno, Él no tiene principio, no tiene fin. Él estará por siempre intercediendo por ti y por mí. Es decir, el sacerdote, la figura del sacerdote era para mostrarnos que era necesario. Había un intercesor, pero era un intercesor que perecía, igualmente que los sacrificios. No podría estar siempre ahí, pero Cristo es distinto. Él está siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, esto me lleva a que es una bendición muy grande. Hebreos 7:27 lo dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Es decir, es el sacerdote perfecto. Él es la ofrenda perfecta. Y todo esto nos lleva a decir que Jesús es el cumplimiento, el punto número 3, es el cumplimiento de las profecías. Es decir, todos los profetas testificaban de Cristo. En Génesis, imagínate, desde el Génesis hay una promesa, una profecía, y prácticamente la está dando Dios mismo, hablando de la enemistad entre la mujer y la serpiente. Ahora, hablando que la mujer, dice la palabra, que heriría a la serpiente en la cabeza. Y el Señor le dijo a la mujer que ésta le iba a herir en el calcañal, pero ella le iba a aplastar la cabeza. Tú puedes verlo en Génesis 3:15. Isaías lo dice de una manera preciosa, hablando del nacimiento virginal de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y fue así. Jesucristo nació de una mujer llamada María, cuando aún ella era virgen, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Pero esto no tenía comprensión. ¿Cómo el ser humano en toda su historia, cómo iba a poder ser esto posible? Sino por el poder de Dios. Y Miqueas, el profeta Miqueas, entre tantas profecías que podemos hallar en el Antiguo Testamento, dijo: ¿dónde habría el Señor
habría de nacer el Señor. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Trata de comprender ese concepto. La eternidad no tiene principio ni fin, pero Él está desde antes de la eternidad. Y desde ahí Él está. Y desde ahí Él vino y se hizo hombre. Y los profetas todos testificaron de la obra de Dios, de las prédicas de Dios, de su sacrificio. Isaías en el capítulo 53 lo dijo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, los evangelios nos relatan cómo Jesús recibió el castigo, pero eso ya estaba siendo profetizado desde antes. Tú lees el capítulo 53 y vas a ver que todo es que el Señor había preparado esa buena obra, esa misericordia, para darnos esperanza, oportunidad, y ese era el cumplimiento. El salmista David, que ese salmo ya lo estudiamos, pero recordemos, en el capítulo 16, en el versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es cierto, David murió, pero el Señor no se quedó en el Seol, el Señor resucitó. Y ciertamente ese cumplimiento, esa obra que el Señor deja plasmada ahí en la palabra, en los evangelios, en los hechos, es maravillosa. El mismo Jesús confirmó las escrituras del Antiguo Testamento cuando allá en Juan, el Evangelio de Juan, ese evangelio tan precioso, en el capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Lucas 24, 17 nos dice: y comenzando desde Moisés, imagínate, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando el Señor le estaba hablando a sus discípulos luego de haber resucitado, ellos no lo habían reconocido, pero él les estaba declarando todo lo que las escrituras decían, porque las escrituras, los profetas, el Antiguo Testamento, todo está apuntando y señalando hacia Jesucristo. Y es que hay una continuidad en la revelación divina. Gálatas Ciertamente Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, en el capítulo 4, en los versículos del 4 al 5, lo dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Comprendes estas implicaciones? Es decir, todo aquel que estaba sujeto, porque no podía cumplir, porque estaba bajo la ley, y la ley moral de Dios era imposible de cumplir para el ser humano. Jesús vino para modelarnos, para darnos el ejemplo, pero también a cumplir la ley. Luego, el Señor vino y resistió lo que ningún ser humano podía resistir, que es la ira de Dios. La carga del pecado de la humanidad, nadie lo podía resistir. ¿Por qué? Porque solamente, ¿quién puede resistir la ira de Dios? Dios mismo. Entonces por eso vino el Hijo. Y la ira del Padre, en su justicia, cayó sobre el Hijo por nuestros pecados. Y Él pagó el castigo de nuestra maldad, de nuestra rebelión. El que era justo pagó por los injustos. ¿Y qué significa eso? Que luego ese sacrificio, a los que creemos en su nombre, a los que nos volvemos sus discípulos, sus seguidores, nos da una bendición grande. ¿Y cuál es la bendición? La bendición de ser adoptados por Dios. Y somos adoptados en Jesús. Somos hijos de Dios. Ahora, qué poderoso, porque esto que decimos, vamos llegando al último punto que te quiero decir, que son las implicaciones que están para nosotros. Porque, mi amado, hay implicaciones maravillosas. La primera, la salvación es por gracia, mediante la fe. Y quiero decirte, ya te lo he explicado en otras oportunidades, la fe es por el oír la palabra de Dios. Dios se revela a la humanidad por su inmenso amor. Es decir, la palabra viene por el amor de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por leer un libro de teología, no viene por escuchar a una filosofía, una ética, una moral, una religión. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este es un regalo de Dios. Entonces, si aún la fe viene por eso, si el Señor ya lo pagó todo, ¿por qué quieres tú, con tus méritos,
ganar la salvación. No te estoy diciendo que vayas y peques, no, te estoy diciendo que ya fue pagada. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es decir, por más religioso que puedas ser, no puedes decir que has hecho algún mérito que implique tu salvación. No puedes decir que has ganado algo. No, ya el precio fue pagado. No son mis méritos, no son tus méritos, son los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos ese concepto? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, tú crees con fe, producto de la palabra de Dios, tú puedes alcanzar vida eterna. Romanos 8:14 lo dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo dijimos anteriormente, si tú le abres la puerta del corazón a Jesús, Señor, perdona tus pecados, el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, entra a tu vida y te da una nueva naturaleza y el Espíritu Santo se queda ahí, porque lo hemos dicho, en otras palabras, el Señor lo dijo, me voy y no os dejaré solos, os enviaré un consolador. Y lo decía aún, y os conviene que yo me vaya, hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen. Ahora, te quiero decir esto, otra de las bendiciones poderosas es la continuidad del poder de Dios. Hay unos lo hacen llamar pentecostalismo, pero es la continuidad del poder de Dios que se refleja en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, que el Señor lo prometió a su iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque eso también está profetizado en el capítulo 2, en el versículo 28 al 29 del libro de Joel, el profeta, dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes tendrán visiones, soñarán sueños, y también sobre los siervos y sobre las siervas, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. Porque la experiencia de la unción, del derramamiento del Espíritu, de los dones del Espíritu, del poder para testificar, es una realidad hoy en día. La experiencia pentecostal es vista como la continuidad de ese cumplimiento, de esa promesa de poder para testificar, el Espíritu Santo en el corazón, los dones del Espíritu obrando. Ahora, la autoridad que nos deja ver esto también es la autoridad que debemos comprenderlo claramente, la autoridad que tiene toda la Escritura. Aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos lo hemos dicho muchas veces. La palabra de Dios es la autoridad máxima, es nuestra guía, es nuestra brújula, es lo que nos ayuda, porque como me pasa a mí, tal vez a alguno de ustedes le pasa, cometemos muchos errores. Tenemos muchas dificultades, muchas veces fallamos al blanco, pero la palabra es el espejo que nos permite ver que estamos mal. Y cuando estamos mal, ¿qué podemos hacer? Venir delante del Señor, confesar nuestras faltas y decirle que queremos ayuda, nos arrepentimos, nos duele en el corazón ofenderle, porque el Espíritu nos hace sentirlo cuando le contristamos, pero nos duele en el corazón ofenderle y queremos seguir adelante, pero le necesitamos. Y en su misericordia Dios nos da nuevas fuerzas. Pero debemos recordar la autoridad que tiene la palabra. Porque dice, hablando de sí misma, 2 de Timoteo 3:16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Cuando la compartimos, la explicamos y compartimos, aunque sea un poquito, lo que logramos comprender, vemos que es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Fíjate bien, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú te quieres preparar para hacer lo bueno? Mantente estudiando la palabra de Dios, de día y de noche. Porque es una garantía. Si tú lees Josué 1:8, que es propio de otro mensaje, es lo que te garantiza que todo te salga bien, mi amado. Pero el Antiguo Testamento sigue siempre revelándonos que tiene valor para edificación, así como el Nuevo lo tiene. El Antiguo también lo tiene, así que aprendamos juntos de la palabra de Dios, de lo inmenso, maravilloso de ese mensaje. Y voy concluyendo.
Primero, que te decía, Jesús no vino a destruir lo que Dios había establecido. Jesús vino a cumplirlo, vino a llevarlo a su glorioso clímax. Él es el centro y la culminación de toda la revelación divina. No podemos decir que hay algo fuera de Jesús. No hay nada fuera de Jesús. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto. Es quien nos amó, quien nos ama, quien nos ha dado la oportunidad, quien nos ha regalado la salvación, a quien hemos aceptado ese regalo, que le hemos abierto la puerta del corazón a Jesús. Nos ha dado de su Espíritu Santo como las arras ya en nuestra vida, en nuestro corazón, y con él poder para testificar. Ahora, como creyentes, somos llamados a vivir en esta nueva realidad, en el cumplimiento en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, buscando la santidad. La santidad no es perfección, la santidad es anhelar, honrar a Cristo y recordar, como decía Juan el amado, allá en la primera carta de Juan, que si confesamos nuestros pecados, tenemos abogado para con Dios, el cual el Señor es justo, fiel para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ahora, tenemos su bendición, estamos llamados, estamos guiados, estamos buscando la santidad, estamos buscando la plenitud del poder de Dios para ser testigos. Y es lo que nos motiva a programas como este, estar buscando de la presencia de Dios. Porque al estar buscando, sabemos que tenemos que testificar. Y esta oportunidad que el Señor nos da es para eso, para testificar. Así que te invito, mi amado, ahí donde estás. Comprendamos lo inmenso de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y luego de escuchar la palabra, por la palabra es que viene la fe. Si alguno de vosotros hubiese creído este mensaje, hubiese entendido a través de esta palabra que necesitamos de Cristo y cómo en Él se cumple maravillosamente todo y nos deja fácil, porque ya no tenemos que pagar el precio de nuestra falta, de nuestra rebelión. Él nos justifica por sus méritos. Si hemos entendido eso, ahí donde estás, te invito este día domingo a que cierres tus ojos y le entregues tu vida a Jesucristo. Que hoy sea la fecha en que tú naces de nuevo, ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile: buen Dios y Padre Celestial, reconozco mis faltas, mis debilidades, mis pecados. Vengo rogando que me perdones. Vengo rogando y suplicando que me redimas, que me limpies de mi iniquidad. Yo reconozco mis fallos, yo reconozco mis malos hábitos, yo reconozco mis debilidades, pero ahora las traigo delante tuyo, Señor. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos, que estás intercediendo ante el Padre por aquellos que claman a ti. Hoy yo clamo a ti, Señor. Te ruego que me perdones, que me limpies, que me purifiques. Yo creo en tu palabra, en tu testimonio, y te ruego, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, Señor, obra en mi vida, límpiame, purifícame y permíteme seguirte todos los días de mi vida. Y un día, cuando esté en tu presencia, oír tu voz que me dice: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Permíteme oírte, Señor, diciéndome eso. Te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte lo que siempre comparto: Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas, sino en la sinceridad de tu corazón. Y si tú has orado con sinceridad, el Señor ha hecho algo nuevo, algo bello, algo maravilloso en tu vida, ha perdonado tus pecados. Y aunque los demás se acuerden, Él ya ha limpiado tus pecados, ya no se acordará más. Tú le abriste la puerta al corazón, Él entra a tu corazón, a tu vida. ¿Para qué? Para que hoy puedas vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a lo que Él anhela, que es tener comunión contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te prospere. Somos tips y pensamientos bíblicos y hoy con mucho gozo hemos compartido un tema de la palabra de Dios. Nos estamos viendo siempre acá. Es una bendición y ánimo. No te rindas nunca.
esfuérzate, sé valiente, que el Señor viene en te ayuda. Bendiciones masivas.